Que Dios te bendiga mucho. Soy Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Aprovecho este momento para felicitar a todos los padres, aquellos que son padres porque engendraron biológicamente, aquellos que son padres porque han engendrado amor a muchos y a muchas, y también aquellos que lo son en el sentido espiritual, porque han engendrado hijos espirituales. Así que felicidades a todos los padres en este día. Quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que aparece en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, los versos 11 hasta el 14. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los que somos creyentes en Jesucristo, los que hemos recibido al Señor en nuestra vida, haciendo pacto con Dios por medio de Él, hemos sido hechos hijos de Dios por adopción. Es posible que el refrán que hay muy común, por lo menos en Puerto Rico, imagino que en otros países también, de que todos somos hijos de Dios, haya calado hondo en el corazón de aquellos que lo creen firmemente. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, a la Escritura, ciertamente podríamos ser hijos de Dios de forma natural por creación, pero hijos de Dios en el sentido espiritual solamente se da cuando somos adoptados por Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La pregunta que uno se puede hacer es: ¿qué sucedió? Que se hizo necesario de que Dios interviniera en la humanidad para que fuéramos adoptados y viniéramos a ser hechos hijos de Dios, tener el privilegio y tener la potestad de ser hechos hijos de Dios. Déjenme ir un poco a la Escritura para que veamos. Cuando uno va al Génesis, en el capítulo 3, allí se describe la situación en que el ser humano, Adán y Eva, en este caso, la primera pareja humana, fallaron delante de Dios. Y en esa experiencia de errar al blanco, de pecar, de desobedecer, de entrar en rebelión contra Dios, inmediatamente la relación con Dios fue cortada. Esa relación de armonía, de comunión, de vivir como hijos de Dios, fue cortada por causa del pecado. Dice la Escritura de la siguiente manera en Génesis capítulo 3, los versos 4 al 8. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que está en medio del huerto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La pregunta de qué sucedió
de que hubiese la necesidad de ser adoptados como hijos de Dios es porque cuando se rompió la comunión con Dios, el Padre amoroso, aquel que engendró la primera pareja humana y como consecuencia a toda la humanidad, al romperse ese pacto y esa relación, vino la separación con relación a Dios. Y eso produjo que fuera necesario la intervención de Dios para rescatarnos del pecado y de las consecuencias del pecado. La Escritura dice en el Nuevo Testamento, si uno lo mira en el capítulo 3, verso 23 de Romanos, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante dice la Escritura en el capítulo 6 de Romanos, en el verso 23 del capítulo 6, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos separó de Dios. Al separarnos, vino como consecuencia la muerte en dos sentidos. La muerte física entró al mundo, pero también la muerte espiritual, lo que implica una separación de aquel que es la fuente de vida, la fuente de paz, de libertad, de gozo, la fuente de felicidad. Esa separación con relación a Dios es una muerte espiritual y provocó que nosotros, los seres humanos, tuviésemos un gran vacío en nuestro corazón que con nada puede ser llenado. Ni el matrimonio, ni la familia, ni los bienes materiales y económicos, ni los logros en las empresas que podamos hacer. Nada puede llenar un vacío que es espiritual. Porque hay una separación entre Dios y el ser humano por causa del pecado. Y en consecuencia hay vacío espiritual en nuestros corazones. Al alejarnos de Dios y separarnos de Dios, no pudimos mantener la relación con Dios de hijos y Dios como Padre. Pero como un Padre amoroso que es, hizo todo lo que era necesario para que nosotros pudiéramos ser redimidos, rescatados, comprados a precio de sangre, en este caso la sangre de Jesucristo vertida en la cruz, de manera tal que, como dice la Escritura, la paga del pecado es muerte, pero dice, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios hizo la provisión necesaria. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra necesitamos establecer nuestra relación, restablecer nuestra relación con Dios Padre, y la única manera para hacerlo es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por eso que se hizo necesaria la encarnación de Jesús, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, siendo el Creador de todas las cosas. Dejó toda su gloria, vació su gloria, su majestad, su poder, y se hizo como uno de nosotros. Puso entre nosotros su tienda de campaña, su habitación. El verso 14 del Evangelio de Juan hace alusión a Cristo como el Verbo de Dios, como la palabra viva, como la palabra creadora. O sea, Dios mismo, quien hizo los cielos y la tierra. Ese Dios habitó entre nosotros. Dice el verso 14 de Juan capítulo 1. Y aquel Verbo, refiriéndose a Jesucristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Evangelio de Juan apunta a Jesús como el Verbo de Dios, como la palabra, como el Logos. Pero Juan comienza su Evangelio diciendo de la siguiente manera, capítulo 1, verso 1 y algunos versos adelante. En el principio era el Verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron. Es evidente que Juan en su evangelio está haciendo eco y apuntando hacia ese génesis, ese principio de la creación. En Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esa palabra viva, esa palabra creadora, esa palabra que da vida, ese Señor, Dios mismo, se humanó, se hizo como uno de nosotros. Vació su gloria para estar entre nosotros y de esa manera vivir conforme a la voluntad del Padre, y haciendo eso en pura obediencia a Dios como humano, sustituyó a Adán, que pecó desde el principio. Adán pecó, pero Cristo fue sin pecado y sin mancha. Y estando en la condición de hombre, entonces era capaz de dar su vida en la cruz, pagando el precio de nuestras culpas, dándole a Dios una satisfacción. En lugar de nosotros recibir el castigo por el pecado, Jesús lo recibió por nosotros. Por eso es que al recibirle como nuestro Salvador y como nuestro Señor, haciendo pacto con Dios por medio de Jesucristo, se opera en nosotros una experiencia de reconciliación con Dios Padre. Y es en ese momento de la reconciliación en que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. El verso que leímos al principio como base en Juan capítulo 1, el verso 2 en particular dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dije al principio, no todos somos hijos de Dios. Solamente aquellos que hemos venido a Jesucristo, le hemos dado nuestro corazón, hemos hecho pacto con Dios por medio de Jesús, hemos sido adoptados por Dios, hemos sido recibidos como hijos y hemos experimentado entonces la salvación y la vida eterna. Esa potestad de ser hechos hijos de Dios está ofrecida para todo ser humano en forma gratuita. Ya Cristo pagó el precio de nuestras culpas y entonces tenemos la posibilidad de que, reconociendo nuestras faltas, viniendo a Dios con actitud de arrepentimiento, podemos entonces ser adoptados como hijos de Dios. Mire, no solamente la garantía que eso tiene, sino los beneficios que eso tiene. Nos libramos de la condenación eterna. Nos libramos del poder del pecado que domina a la humanidad sin Cristo. Nos libramos del poder del maligno que cautiva a las personas y las arrastra para hacer aquellas cosas que desagradan a Dios. Nos libramos de la muerte misma, porque para el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesús cuando estuvo ministrando públicamente. Quiere decir que la razón por la cual se hizo necesario de que Cristo se encarnara era nuestra condición de separación de Dios por causa del pecado, y alguien tenía que pagar el precio de nuestras culpas. Cristo lo hizo. En el momento que le recibimos como Salvador y Señor, entonces se cumple aquella palabra que dice el Evangelio de Juan, que nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, vayamos a la Escritura. En el capítulo 8 de Romanos, el apóstol Pablo alude precisamente a eso de ser hijos de Dios. Y dice de la siguiente manera, comenzando nosotros a leer en el verso 12 en adelante, dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no a la vieja naturaleza pecaminosa,
para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, a la vieja naturaleza pecaminosa, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando venimos a Cristo, cuando nos reconciliamos con Dios por medio de Jesús, entonces venimos a ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas, a sellarnos como propiedad de Dios y a guiar nuestra vida para vivir conforme a la voluntad del Padre amoroso, nuestro Padre celestial. Dice el verso 15 de ese capítulo 8 de Romanos y un poco más adelante: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Cuando venimos al Señor y somos adoptados por Dios Padre, el Padre amoroso, aquel que está interesado en nuestra salvación, que salgamos de nuestra rebelión y vengamos a reconciliarnos con Él. En ese momento salimos de la esclavitud del pecado y de la condenación y de la esclavitud del maligno. Salimos de esa experiencia y de ese espíritu de esclavitud para entonces recibir el espíritu de adopción. Espiritualmente venimos a ser adoptados por Dios Padre y como consecuencia nos convertimos entonces en sus hijos. Dice versos 16 y 17 de Romanos 8: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu Santo de Dios se encarga de confirmar en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, de que somos hijos de Dios. Esa es la manera clara y auténtica de saber que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo quien confirma en nuestros corazones, da testimonio a nuestro espíritu. La otra forma de confirmar en nuestro corazón es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, que la inspiró a muchos para que escribieran según su voluntad, el Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, habrá de respaldar esa Escritura, esa palabra, la Biblia. Y al respaldarla, si la Biblia afirma de que venimos a ser hijos de Dios y que el Espíritu Santo da testimonio, es también la palabra de Dios viva y eficaz, es verdadera, no es mentira, es la palabra la que da testimonio a nuestros corazones de que somos hijos de Dios, porque Dios no va a mentir en su palabra. Así que tenemos una doble confirmación: la palabra de Dios, que es verdadera, y el Espíritu Santo de Dios, que es veraz y que es Dios mismo. Así que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Eso implica lo siguiente: todo lo que Jesús como hijo de Dios tiene como herencia en el cielo y en toda la creación, lo tenemos también nosotros. Porque Jesús viene a ser entonces nuestro hermano mayor y heredamos juntamente con Él. Lo que implica es que el cielo mismo, con todo lo que contiene, está a tu disposición y a mi disposición como hijos de Dios. Y eso es mucho decir. Eso es mucho decir. Somos hijos de Dios por adopción y como consecuencia todos los beneficios que tiene Jesucristo como hijo de Dios en el cielo están prometidos también para todos nosotros. En Gálatas, en el capítulo 4, los versos 3 al 7, reza de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Qué maravillosa palabra! Antes, cuando estábamos sin Cristo, dice la Escritura en el verso 3 de aquí mismo, capítulo 4 de Gálatas, así que también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando la Biblia dice aquí en la versión Reina Valera de 1960 que éramos esclavos bajo los rudimentos del mundo, otra versión que es más sencilla en el lenguaje dice que estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. La versión Dios habla hoy de la Biblia dice que estábamos sometidos a los poderes que dominan este mundo. Evidentemente no está haciendo alusión a los poderes sociales, políticos, militares, sino que está hablando en el sentido espiritual. Y cuando habla rudimentos del mundo, hay otra versión también muy sencilla que dice que se refiere a los poderes espirituales que actúan sobre el mundo y que lo dominan. Evidentemente hay una alusión directa al reino de las tinieblas, a Satanás y a sus demonios, según toda la jerarquía que tienen: principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes o ejércitos espirituales de maldad de las regiones celestes, tronos, dominios, señoríos. Para no dejar fuera, la Biblia dice: y todo nombre que se nombre en este siglo y en el venidero. Actúan sobre la humanidad sin Cristo. Y al actuar sobre esa humanidad los mantienen esclavos por causa del pecado. Eso le da derecho legal al maligno, a Satanás, de esclavizar a la humanidad. Pero cuando recibimos a Jesús como Salvador y Señor, somos redimidos del pecado, somos comprados a precio, en este caso a precio de sangre de Jesús, que pagó por nosotros en la cruz. Y al ser redimidos del pecado, entonces hemos sido recibidos como hijos por adopción, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y luego dice: y por cuanto sois hijos, todos los que hemos venido a Cristo y hemos reconciliado nuestra vida con Dios por medio de Jesucristo, hemos sido hechos hijos de Dios. Tenemos un Padre amoroso, un Padre extraordinario, el creador de todas las cosas. Él envió a nuestros corazones el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y por ese Espíritu de Cristo en nuestros corazones clamamos: Abba, Padre. La palabra Abba en el griego lo que implica y significa o se traduce es papito. Decimos: papito Dios. Eso es una manera cercana, familiar, de mucha confianza cuando uno se refiere al Padre, que es el creador de todas las cosas, aquel que merece toda gloria, honra y alabanza, aquel que merece todo honor y respeto. Lo podemos tratar en familiaridad, en cercanía, porque nos ama y podemos decirle papito. En Puerto Rico utilizamos mucho el tú como un elemento de confianza. Tú eres mi amigo, tú eres a ti. En otros lugares, aunque se usa la misma confianza, utilizan la palabra usted. En nuestro país, Puerto Rico, cuando yo era niño, a nuestra abuela y a otros adultos le decíamos usted, y algunos mantenemos la costumbre, aún a las personas mucho menores que nosotros les podemos tratar como usted, como un acto y una forma de mostrar respeto a esa persona.
Pero cuando entramos en confianza con esas personas, sean más adultos que nosotros, sean menores, entonces los tratamos los tuteamos, decimos en Puerto Rico. He visto en otros países cómo, aunque haya esa confianza, también se trata de usted. Pero aquí la familiaridad con Dios Padre, aquel que hizo todas las cosas, nos podemos acercar tan confiadamente que lo podemos tutear, que le podemos decir papito Dios, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios. Todo el cielo está a tu disposición y a mi disposición, porque Cristo dio su vida por nosotros y el Padre quedó satisfecho en su justicia, y al quedar satisfecho nos adopta y nos acepta como hijos al recibir a Jesús como Salvador y Señor de nuestras vidas. Nos convertimos en herederos de Dios. Una de las cosas que afirma la Escritura es que la gloria venidera que habrá de manifestarse en nosotros los herederos de Dios hace que las aflicciones del tiempo presente parezcan nada en comparación con aquella gloria venidera. En el capítulo 8 de Romanos muestra esto como parte de nuestra herencia celestial. Somos herederos de Dios. Verso 18 dice: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Al venir a ser hijos de Dios, no nos exime de pasar por la vida con problemas, con tribulaciones, como cualquier hijo de vecino. La única diferencia está en que nosotros, al estar en Cristo, vemos la realidad actual de padecimientos, de sufrimiento, de aflicciones, y podemos pensar que nada de eso puede compararse con aquello que esperamos, porque un día no estaremos más ya sujetos a este cuerpo de muerte. Un día estaremos en la presencia de Dios para siempre, y allí no habrá llanto, ni enfermedad, ni muerte, ni experiencias adversas y dolorosas, sino plenitud de vida, plenitud de gozo, plenitud de paz, felicidad plena. Cuando miramos la Escritura, el apóstol Pablo afirma esta verdad de que las situaciones presentes de aflicción no se pueden comparar con todo lo que Dios nos ha ofrecido como herencia en el tiempo en que podamos ir a la eternidad, sea por muerte o sea porque Cristo venga a buscarnos. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versos 16 al 18, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayamos en las situaciones de aflicción en que vivimos. ¿Por qué? Porque aunque nuestro ser físico, nuestro hombre exterior, se va desgastando, vamos padeciendo y también vamos sufriendo penalidades. Todo esto, cuando uno lo compara con la gloria que habrá de manifestarse en nosotros, los seres humanos, en Cristo Jesús, no tiene comparación. Sin embargo, el apóstol Pablo la llama una leve tribulación momentánea, y es que lo temporal algún día terminará. Algunos de nosotros podríamos durar 60, 70, 80, 100 años, un poco más tal vez, pero este tiempo sobre la faz de la tierra terminará. Las tribulaciones sobre la faz de la tierra, las angustias, los padecimientos terminarán.
y nos espera una herencia maravillosa en los cielos. La herencia de nuestro Padre Celestial, nuestro Padre amoroso, aquel que tiene tanto amor por nosotros, que su interés, que su deseo es que todos vengamos al arrepentimiento y tengamos salvación y vida eterna. Mientras estamos en el aquí y ahora, aunque nuestro cuerpo, nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro cuerpo se va desgastando, sin embargo, no obstante, el interior, nuestra vida espiritual, se renueva de día en día. Podemos disfrutar en medio del padecimiento, podemos tener paz en medio de la tormenta y en medio del conflicto, podemos disfrutar de felicidad a pesar de que todas las cosas puedan venir a ser adversas. Ese es uno de los beneficios maravillosos de ser hechos hijos de Dios. Todos los demás que no tienen a Cristo padecen las mismas cosas. Sin embargo, no pueden disfrutar ni de paz, ni de felicidad, ni de gozo en el aquí y ahora, mucho menos en la eternidad, y no tienen herencia en los cielos, a menos que den un paso de fe, como lo hemos dado muchos, y vengamos a Jesucristo. Le recibamos como Salvador y Señor de nuestra vida. Los que hemos creído, fuimos adoptados por Dios Padre, siendo Dios un Padre amoroso. Cuando nosotros venimos al Señor, experimentamos todas estas cosas porque Dios es veraz. Quiero leer para finalizar nuevamente ese verso 14 el verso 12 y 13 del Evangelio de Juan que utilizamos como base. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Se trata de ser engendrados espiritualmente y como consecuencia nacer espiritualmente. Eso alude al nuevo nacimiento que se da para aquellos que hemos venido al Señor y le hemos recibido como nuestro Salvador. Ese nuevo nacimiento, por causa de ser engendrados por Dios, nos da salvación y vida eterna. Nos hace hijos de Dios Padre, el Padre amoroso. Nuevamente felicito a todos los padres de toda la faz de la tierra y doy gracias a Dios porque nos ama como Padre eterno y Padre amoroso. Te invito a que oremos y te invito a recibir a Jesús como Salvador y Señor. En esta oración te invito a repetirla como un acto de fe y de pacto con Dios Padre. Oramos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amoroso, Padre eterno, a ti damos la gloria, la honra y la alabanza. Venimos a ti con actitud de arrepentimiento, pidiendo perdón por nuestros pecados, solicitando tu favor, que nos perdones, que nos santifiques, que nos llenes de tu espíritu, y te damos gracias por adoptarnos y hacernos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, cree firmemente que has sido hecho hijo de Dios por adopción. Dios te ama abundantemente. Te invito a que busques un lugar donde reunirte. Ahí en tu país, donde vives, tiene que haber una iglesia cerca en la cual puedas congregarte y allí ser edificado espiritualmente mediante la palabra y por la acción de los ministerios y dones espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Te invito también a que si estás en Puerto Rico y estás cerca de Bayamón, Puerto Rico, te unas a nosotros, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en la comunidad Juan Sánchez en Bayamón. Está ubicada en la carretera 174 que va de Bayamón hacia Aguas Buenas, cerca de la Universidad de Puerto Rico y de Sesco, frente a la urbanización Versalles. Allí estamos para servirte, para amarte y para bendecirte a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho.